Bienvenidos en este fin de semana a Zion Shore. Me gustaría que reflexionáramos en esta ocasión, que meditáramos justo en este fin de semana que estamos iniciando acerca de una promesa preciosa de parte del Señor que está en Filipenses en el capítulo 2. Dice así: nunca dejen de creer, dice, en el mensaje que da vida. Mira qué tremenda recomendación el apóstol San Pablo nos está haciendo aquí en Filipenses. Dice, nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Y dice, así yo podré estar orgulloso, dice el apóstol, de ustedes, el día que Cristo regrese, el día que Cristo vuelva, y sabré que mi trabajo y que todos mis esfuerzos no fueron inútiles. Hoy quiero en este fin de semana que reflexionemos acerca de un hecho, de una actitud, por demás está decirlo, es una actitud maravillosa. Quiero hablarte, quiero motivarte acerca de aprender a aferrarnos con firmeza, sí, de aferrarnos con firmeza a la palabra de Dios. Dice la Escritura que debemos de estar arraigados, debemos de estar plantados, establecidos, edificados, bien sólidos en lo único que tiene solidez, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús es nuestra roca, la roca de nuestra salvación. Solamente cuando aprendemos a edificar nuestras vidas en esa roca eterna, que es el Señor Jesús, es la única manera en que nuestras vidas van a estar fuertemente edificadas y ninguna tormenta, ninguna inundación, ningún tornado, ningún terremoto, nada moverá esa edificación porque está plantada sobre tierra firme, sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Quiero hablarte de aferrarnos a la palabra de Dios, pero aferrarnos con firmeza, porque hay cosas pasando a nuestro alrededor. Este fin de semana, a usted, a mí, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, que pueden venir cosas que van a tratar de hacer que nuestra vida se tambalee, que se caiga, que se doble, que se mueva, que se desubique, que se desoriente. Hay cosas pasando a nuestro alrededor, hay cosas sucediendo frente a nosotros, hay cosas que el mismo diablo trama a nuestras espaldas con el propósito de desviarnos de nuestra carrera de fe. Hay cosas pasando a nuestro alrededor con el propósito de desviarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Y vengo en este fin de semana para que reflexionemos sobre la importancia que tiene para nosotros cuando aprendemos a aferrarnos a la palabra del Señor. Y Pablo nos está diciendo aquí que nunca dejemos de creer en ese mensaje que da vida, que es la palabra de Dios. Y la razón es que debemos de hacer eso porque cuando elegimos, por el contrario, detenernos en una preocupación, tenemos la tentación todos los días, yo lo digo así, tenemos la tentación de preocuparnos por algo. Y cuando tenemos esa tentación a detenernos en esa preocupación, cualquiera que sea, en ese dardo de ansiedad que viene contra nuestro escudo de fe, o esas dudas que vienen de nuestra realidad en Cristo, porque hay que decirlo, dudamos en ocasiones. A mí no me da pena decirlo en este fin de semana, hay veces que vienen dudas a mi corazón. A veces no es lo duro, sino lo tupido. Y a veces le llueve a uno sobre mojado y a veces vienen momentos de ansiedad, vienen momentos de preocupación en nuestras vidas, vienen momentos de dudas y eso nos hace que nuestra firmeza que pensábamos tener en Cristo se mueva. Así que el propósito de este Zion Shore es motivar a alguien recordándole que la importancia de aprender a aferrarnos a la palabra del Señor, porque lo único que logra quitarnos toda duda, toda preocupación, todo estrés, todo espíritu de intimidación, de miedo, de temores, de inseguridades, de incertidumbres en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, lo único que lo desarraiga totalmente desde la raíz es el afirmarnos a la palabra de Dios, es creer la palabra de Dios. Pero si quieres cambiar, porque para poder hacer eso tenemos que decidir que necesitamos cambiar. Y si queremos cambiar, por eso digo, pero si quieres cambiar, salir de ese modo de preocupación, de ese modo de duda, de ese modo de ansiedad, lo que vamos a tener que hacer es empezar a aceptar la importancia, aquí va una vez más, la importancia de renovar
el espíritu de nuestro pensamiento, el espíritu de nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, cambiar esos patrones de pensamientos por los pensamientos de Dios. Y es entonces cuando nosotros dejamos de pensar en esas ansiedades provocadas por las preocupaciones, en esos momentos de dudas, cuando dejamos de hacer eso y por el contrario nos aferramos a la palabra de Dios, nos aferramos a sus promesas, entonces nosotros podemos realmente descansar en cada una de esas promesas maravillosas que Dios nos ha hecho a nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros entrar en ese aferrarnos, en ese creer a la palabra de Dios? Meditando en ella, meditando en la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos meditar? Bueno, una mejor manera de poderle a alguien sembrar esto, el cómo puedo meditar en la palabra de Dios para no estarme ya preocupando, para no tener ansiedad, para no tener dudas en mi vida. Bueno, la respuesta, ¿cómo meditamos en la palabra de Dios? Es muy sencilla. Yo te diría la siguiente línea o la siguiente frase, la he aprendido en mi propia vida, por eso tengo el permiso, la autoridad moral, espiritual para podértela compartir este fin de semana. Y es lo siguiente, si sabes cómo preocuparte, eso quiere decir que ya sabes cómo meditar en la palabra de Dios. Sí, así de sencillo. ¿Cómo puedo dejar esa preocupación? Bueno, así como le has dado tiempo y espacio, te has ocupado en preocuparte, de la misma forma empieza ahora contrariamente a meditar en la palabra de Dios. Así es como meditamos en la palabra de Dios. Meditar es pensar en eso que Dios dijo, en eso que Dios me prometió. Y esa es la única fórmula perfecta y divina en que podemos desarraigar de nosotros toda preocupación, toda ansiedad, todo temor, toda incertidumbre. Como ya hemos, incluso en estos Zion Shore pasado, hemos estado platicando en estos devocionales, acerca de la importancia de no ser personas que somos víctimas de una vida estresada o de la misma preocupación. Nosotros cuando hacemos el agarrar pensamientos negativos y estamos piense y piense en ellos una y otra vez, hacemos que esa preocupación crezca, hacemos que esas dudas crezcan, hacemos que esa ansiedad se extienda a cada rincón de nuestros pensamientos, a cada rincón de nuestras emociones, nuestros sentimientos, y eso nos echa a perder nuestro caminar de paz que Dios nos ha prometido. Por el contrario, en este fin de semana meditemos en todas y cada una de las promesas de Dios. Cuando tomamos el mensaje de las Escrituras y estamos en una posición de meditar, de pensar, en otras palabras, de pensar una y otra vez, lo que estamos haciendo precisamente es meditando. Estamos meditando en la palabra de Dios cuando pensamos y pensamos en esa promesa que le hemos leído en la Biblia, que hemos agarrado del Señor. Mira, déjame decirte algo antes de terminar este espacio. Si tu único contacto con la palabra de Dios son los días de servicio en una iglesia, pues en serio, con todo mi amor te digo esto, vas a tener un agarre muy débil de la palabra de Dios en tu vida, de las promesas que Dios te ha hecho en su palabra. Y va a ser muy fácil que tu mente sea prisionera de la preocupación, sea prisionera de la ansiedad o de las dudas. Por el contrario, si al escuchar la palabra de Dios, tú la agarras y la lees todos los días y todos los días comienzas a tener un mejor control en tus pensamientos de las promesas que tú has dejado que entren a tu mente, a tu alma, a tus emociones, entonces la palabra de Dios empieza a cobrar vida y empieza a invadir toda tu vida, todas tus emociones, todos tus sentimientos, y puedes disfrutar del descanso, del reposo que tanto hablo en estos Zion Shore acerca de descansar en Dios. Así que si escuchas la palabra de Dios en este fin de semana, la oyes, la lees, la estudias, vas a poder obtener un mejor agarre firme, aún mucho mejor, de cada una de sus verdades en tu vida. Y te vas a poder arraigar y te vas a poder plantar mucho mejor en lo que Dios te está dándote y permitiéndote que tú puedas obtener. Así que si tú agarras tu Biblia en este fin de semana y la lees, la oyes, la meditas y empiezas a memorizarla, empiezas a pensar en ella, vas a tener un mejor control en tu vida,
de la palabra de Dios, invadiendo toda tu alma, todas tus emociones. ¿Quieres estar feliz? Yo sé que sí. Entonces, sigue los principios de Dios. Son los únicos en su palabra los que nos pueden producir felicidad y sobre todo éxito en nuestras vidas. ¿Cómo recordamos esos principios? Pues escuchándolos, leyéndolos por nosotros mismos aquí en la Biblia, estudiándolos, memorizándolos, meditando en ellos y sobre todo, y lo más importante, aplicándolos a nuestras vidas. Te dejo con este pensamiento que está en el Salmo 119. Dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque allí es donde se encuentra mi verdadera felicidad, declaró el salmista. Dios dice que la felicidad, en otras palabras, está o se encuentra únicamente en el camino de deleitarnos en sus mandamientos, de obedecerlos. Amén. Pues quiero dejarte con esto en este fin de semana. La importancia de que te aferres firmemente a la palabra de Dios y que descanses en todas y cada una de sus promesas. Yo te bendigo en este fin de semana, declaro la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, y no te preocupes, Dios tiene control de todo. Y en este fin de semana estoy seguro que no solamente a ti, sino que a toda tu casa Dios les va a sorprender. Gracias.